Muy buenas familia, ¿qué pasa? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? En el vídeo de hoy vamos a ver qué es el entrenamiento coadyuvante, qué es y de qué se trata. Pues bien, para empezar a hablar de este tema, vamos a nombrar un artículo reciente del 2019 del equipo de investigación del FC Barcelona, del área del entrenamiento de fuerza y del rendimiento deportivo, de Paco Seirulo, Antonio Gómez y Francos, entre otros, donde le dan un nuevo enfoque, le dan una nueva vuelta de tuerca al entrenamiento coadyuvante. Bien, tenemos que tener en cuenta que dentro del entrenamiento, el entrenamiento estructurado lo conforman dos partes. Una parte que sería el entrenamiento optimizador y otra parte que sería el entrenamiento coadyuvante. Por un lado, como digo, tenemos el entrenamiento optimizador. ¿Qué es el entrenamiento optimizador? El entrenamiento optimizador es aquel que se encarga de controlar, diseñar, planificar y ejecutar las sesiones de entrenamiento con el objetivo de optimizar el rendimiento del jugador. Y por otro lado tenemos el entrenamiento coadyuvante, que es el que se encarga de complementar y de ayudar ese entrenamiento optimizador para obtener los mejores resultados posibles y que el jugador esté en la mejor o en la forma más óptima posible. En primer lugar, el entrenamiento coadyuvante, su principal objetivo es proteger la salud física del deportista, es decir, la prevención de lesiones, que el jugador se encuentre en el mejor estado físico sin lesionarse, y en segundo lugar, mejorar todos aquellos sistemas o todas aquellas estructuras articulares, musculares, ligamentosas, tendinosas, que le permitan al jugador pues, obtener el resultado o el objetivo físico deseado, ¿no? Este tema es un tema importante porque hay mucha gente que lo subestima el entrenamiento coadyuvante porque no está directamente relacionado con el resultado del partido. Al final lo que vemos es que un equipo juega muy bien, mantiene muy bien la pelota, como por ejemplo puede ser el FC Barcelona, juega muy bien al fútbol, los jugadores tienen mucha calidad y que a partir de ello ganan los partidos. Pero lo que la gente no ve o lo que la gente no se para a pensar es que hay jugadores que juegan entre 50 y 60 partidos anuales sin lesionarse y manteniendo un nivel de exigencia y un nivel de rendimiento físico altísimo. Y todo eso es posible gracias al entrenamiento coadyuvante. Como para ver un ejemplo muy fácil, el ejemplo de una casa, ¿no? Una casa, podemos ver lo grande que es la casa, lo bonita que es, la estructura que tiene, pero lo más importante son los pilares de esa casa, los muros, los amasijos de hierro que hay entre medias, ¿no? Que son los que mantienen la estructura sólida y son los que hacen que al final esa estructura o esa casa aguante el mayor tiempo posible y no se debilite. Para empezar a hablar de entrenamiento coadyuvante tenemos que tener en cuenta que hay cuatro partes, o que se pueden diferenciar cuatro partes dentro del entrenamiento coadyuvante. La primera de ellas es a nivel preventivo, que esta va a estar presente también en el resto de ellas porque al final todo lo que hablamos del entrenamiento de fuerza es preventivo. A nivel preventivo, el principal objetivo del entrenamiento coadyuvante es ajustar y corregir todos esos pequeños déficits, como he dicho, estructurales, que puede haber primero a nivel individual y segundo a nivel colectivo. A nivel individual miraríamos el historial lesional que tiene el jugador al principio de la pretemporada y miraríamos qué tipo de lesiones o qué tipo de deficiencias tiene ese jugador o que ha tenido previamente, ¿no? Y a partir de ahí pues programaríamos un programa de prevención específico para ese futbolista que realizaría todos los días 15 minutos antes de empezar el entrenamiento. Y en segundo lugar, un programa de preventivo colectivo, que iría enfocado al grupo, donde se mirarían el número de registros de lesiones, el historial lesional que tiene ese equipo a lo largo de la temporada pasada, por infinidad de variables, tipo de sistema de juego que propone el entrenador, tipo de terreno de juego, edad de los futbolistas, miles de variables. Hay equipos que tienden más a un tipo de lesiones que otras, es decir, yo miro el historial de mi equipo del año anterior y veo que tengo muchas lesiones isquiotibiales, o veo que tengo muchas lesiones de rodilla, o veo que tengo muchas lesiones de tobillo, y en función de eso pues preparo un programa de preventivo colectivo para mejorar o intentar encauzar todo ese tipo de lesiones. Además de esto, también se orientaría este tipo de entrenamiento colectivo a los grupos musculares que son más débiles, o como por ejemplo puede ser el glúteo medio o el aductor, y los grupos musculares estabilizadores como es el trabajo de core. Bien, por otro lado teníamos el entrenamiento coadyuvante de restauración. El entrenamiento coadyuvante de restauración estaría orientado, su principal objetivo sería optimizar la recuperación del futbolista tras una sesión exigente o tras un partido. Este tipo de trabajo de restauración se realizaría en MD+1 o en MD+2, es decir, día posterior al partido o 48 horas posterior al partido, y sería muy interesante meter en este día un trabajo de tren superior, un trabajo que se denominaría estructural, como vamos a ver ahora, pero de tren superior, ya que el tren superior, pues al final, el trabajo de fuerza libera la hormona, libera testosterona y es un principal anabólico para cortar ese catabolismo
o esa degradación muscular que venimos del día anterior al partido. Por otro lado, en tercer lugar, teníamos el entrenamiento coadyuvante estructural, que este tipo de entrenamiento estaría más orientado, más descontextualizado del juego, se realizaría en el gimnasio, ¿vale? Y sería un entrenamiento más general y mucho más tradicional. Primero, para una adaptación anatómica, como he dicho antes, para adaptar la musculatura, los tendones, los ligamentos, a todo ese tipo de entrenamiento, a todo ese tipo de cargas. Y en segundo lugar, pues una hipertrofia buscando una mejora de la composición corporal del jugador, pero siempre hablando de una hipertrofia aplicada, nunca una rutina de entrenamiento típica que puede realizar cualquier usuario con el objetivo de aumentar su masa muscular. Y por último, un entrenamiento más metabólico, más tipo HIIT, pues para optimizar todos esos sistemas energéticos que al final van a demandar la competición. Este tipo de entrenamiento estructural, como he dicho, se puede dividir entre tren superior y tren inferior. El tren superior, como digo, sería muy interesante utilizarlo en el entrenamiento de restauración, y el tren inferior, al ser un entrenamiento más demandante, dependiendo del momento de la temporada, se puede realizar previo a la sesión, o se realizaría o se separaría de la sesión principal de lo que sería el trabajo de campo. Como digo, en función es lo mismo realizar un ejercicio en pretemporada que realizar este tipo de entrenamiento a mitad de temporada, donde mi objetivo va a ser mantener una base de fuerza, no va a ser mejorarla mucho más, sino que mantener ese nivel alto de trabajo de fuerza. Por otro lado, aparte del entrenamiento estructural, tendríamos el entrenamiento de cualidades específicas, que al final es el entrenamiento que más se asemeja o que más transferencia va a tener a lo que vamos a realizar en competición, todas aquellas acciones que se van a realizar en competición. Este entrenamiento de cualidades específicas se dividiría en 4 partes: de salto, de lucha, de lanzamiento y de desplazamiento, que son todas las acciones que se van a repetir a lo largo de un partido, sobre todo en los deportes colectivos. ¿Cómo dividiríamos este tipo de entrenamiento? ¿Cómo trabajaríamos este tipo de fuerza a lo largo de la semana? Pues bien, esto es la pregunta del millón. ¿Por qué? Porque dependiendo de muchísimos factores, se trabajaría de una forma u otra. Lo primero es el número de días a la semana que tenemos para entrenar. No es lo mismo un equipo que entrene 3 días a la semana, que entrene 4, que entrene 5, que entrene todos, ¿vale? Lo más normal es que se deje un día de descanso siempre, si se juega de domingo a domingo y tenemos un microciclo largo, pero, como digo, dependiendo del tipo de microciclo, dependiendo de la edad del jugador, dependiendo del número de sesiones que tengamos, dependiendo de la especificidad y la exigencia que tenga la categoría, lo enfocaríamos de una forma u otra, ¿no? Pero para más o menos enterarnos, más o menos entendernos y hablar de manera general, diríamos que el nivel preventivo, el preventivo individual, se puede realizar prácticamente todos los días, pre o posesión 15-20 minutos antes. El colectivo se desarrollaría en uno de los días de la semana, suele ser en MD+1, MD+2, ¿vale? El de restauración se realizaría, como digo, siempre post partido, MD+1, MD+2, metiendo también trabajo estructural de tren superior. El trabajo estructural de tren inferior, el trabajo de carga alta, el trabajo fuerte, de trabajo de piernas, de cuádriceps, de isquio, de glúteo, ¿vale? Se dejaría para el día más alejado de la competición, en un microciclo largo para un MD-4, en un microciclo un poquito más corto para un MD-3, siempre lo más alejado de la competición. Y el trabajo de cualidades específicas lo dejaríamos en un microciclo largo para un MD-3 y para un microciclo un poco más corto para un MD-2, teniendo siempre en cuenta que estamos en 48 horas previas al partido y que el nivel de carga, ¿vale?, siempre tiene que ser muy bajo. Lo que intentamos buscar en este entrenamiento es un entrenamiento de fuerza-potencia o de fuerza-velocidad, mejor dicho, con cargas muy bajas y con gestos técnicos que se asemejen mucho a la competición. Por eso digo que dentro del entrenamiento coadyuvante tiene que ser una base fundamental también dentro de nuestro entrenamiento o dentro de nuestra planificación, tanto del microciclo como del mesociclo como de la temporada entera. Por ello os animo y os intento explicar la importancia que tiene este tipo de entrenamiento. Así que nada, familia, como he dicho, este tipo de entrenamiento es súper importante, implementarlo e empezar a introducirlo dentro de vuestros entrenamientos, y cuanto antes empecemos mucho mejor, porque tenemos que tener en cuenta que cuando los jugadores son más pequeños, estamos hablando de categorías alevines, infantiles, cadetes, se puede implementar este tipo de entrenamiento sin cargas, sobre todo para que vayan cogiendo la técnica y que luego cuando vayan subiendo de escalones, un jugador que llegue a cadete, juvenil, que llegue a un equipo senior, no haya que explicarle cómo se hace técnicamente una sentadilla, porque no ha tenido unos patrones de movimientos básicos antes. Así que, como digo, implementar este tipo de entrenamiento en vuestras sesiones y darle caña. Un saludo.